Esta adolescente de 15 años acabó cruelmente con la vida de una niña para saber que se sentía matar. Alisa Bustamante, quien fantaseaba con matar a una niña, decide el 21 de octubre de 2009, cuando tenía 15 años, acabó con la vida de Elizabeth Outen, una niña de 9 años. Alisa atrajo a Elizabeth a un bosque cercano donde la estranguló, apuñaló y mutiló su garganta, enterrando el cuerpo a poca profundidad de un hueco que había cavado días antes. La vida de Alisa Dailene Bustamante comenzó en un hogar fracturado en Cole, Missouri, donde nació el 28 de enero de 1994. Sus padres, César y Michelle Bustamante, eran apenas adolescentes cuando la tuvieron, y sus vidas estaban dominadas por el abuso de drogas y alcohol. César terminó en prisión por agresión doméstica, mientras que Michelle, incapaz de cuidar a sus hijos, los abandonó. En 2002, sus abuelos maternos, Gary y Karen Brook, tomaron la custodia, intentando brindarles una vida estable en una comunidad rural bajo estrictas normas mormonas. Pero el daño ya estaba hecho. Alisa, desde muy joven, mostró signos de un profundo trauma emocional. A los 13 años, comenzó a autolesionarse, grabándose la palabra odio en el abdomen con una cuchilla. En otra ocasión, intentó suicidarse con una sobredosis de Tylenol, pero sobrevivió. Los psiquiatras le diagnosticaron depresión mayor y trastorno límite de la personalidad, recetándole Prozac. Sin embargo, la medicación no logró calmar su tormenta interna. En cambio, su comportamiento se volvió cada vez más perturbador. En las redes sociales, bajo el alias Okamikage, que significa sombra de lobo en japonés, dejaba rastros de su mente oscura. Subía videos donde sus hermanos mellizos se electrocutaban accidentalmente en una cerca eléctrica mientras ella reía. Publicaba fotos de sus heridas autoinfligidas y, en su perfil de YouTube, entre sus pasatiempos, escribió sin pudor: "Me gusta cortarme y matar gente". Sus amigos notaron su cambio radical. En una fiesta, arrastró a la que para entonces era su amiga, Jennifer Mayer, a un rincón y le susurró: "¿Sabes? Me gustaría saber cómo se siente matar a alguien". Las actitudes de Alisa la tomaban como un chiste macabro. Nadie imaginó que, días después, cavaría 2 tumbas en el bosque cercano a su casa, esperando el momento perfecto para satisfacer su morbosa curiosidad. El 21 de octubre de 2009, a las 5 de la tarde, su hermana menor, Emma, de solo 6 años, llamó a la puerta de Elizabeth Outen, una niña de 9 años que vivía a 4 casas de distancia. Alisa había planeado todo con frialdad, usó a Emma como señuelo para llevar a Elizabeth al bosque. Una vez allí, la estranguló con sus propias manos, le cortó la garganta con un cuchillo y la apuñaló repetidamente en el pecho. Luego, arrastró el cuerpo sin vida hasta una de las tumbas que había cavado días antes y lo cubrió con hojas secas. Esa misma noche, mientras cientos de voluntarios buscaban desesperadamente a la niña desaparecida, Alisa asistió a un baile en su iglesia mormona, sonriendo y actuando con total normalidad, como si nada hubiera pasado. En las páginas de su diario, escribió con una frialdad escalofriante: "Acabo de matar a alguien. La estrangulé, degollé y apuñalé. Fue increíble. En cuanto superas el, oh Dios, no puedo hacer esto, es bastante agradable. Ahora estoy nerviosa. Bueno, me tengo que ir a la iglesia". 2 días después, la policía encontró el diario y la interrogó. Bajo presión, Alisa los guió al cadáver de Elizabeth. Cuando el sargento David Rush le preguntó por qué lo había hecho, su respuesta fue aterradora en su simpleza: quería saber qué se sentía. El caso conmocionó a Estados Unidos. En el juicio, para evitar una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aceptó un acuerdo de culpabilidad por asesinato en segundo grado. En 2012, fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 2024, más 30 años adicionales por el uso de un arma durante el crimen. Durante su declaración final, rompió en llanto frente a los padres de Elizabeth y dijo: "Daría mi vida para devolverles a su hija". Sin embargo, muchos, incluidos los fiscales, vieron en sus palabras un calculado intento de manipulación. En el 2025, Alisa sigue tras las rejas. El 18 de julio de 2024,
la Junta de Libertad Condicional de Missouri denegó su liberación, programando la siguiente audiencia para 2029. Aunque una nueva ley estatal, Senate Bill 754, habría bloqueado cualquier posibilidad de libertad condicional para asesinos convictos, no se aplicó retroactivamente a su caso. Incluso si en el futuro obtuviera la libertad condicional, aún tendría que cumplir los 30 años adicionales por el uso de un arma, lo que significa que la fecha más temprana en que podría salir de prisión sería 2054, cuando tenga 60 años. Desde su celda, Alyssa sigue recibiendo cartas de admiradores morbosos, algunos comparándola con figuras notorias como Charles Manson. El caso de Elise Bustamante es uno de esos sucesos que sacuden la conciencia colectiva y nos obligan a mirar más allá de los titulares. Una adolescente de apenas 15 años, con una vida que apenas comenzaba, cometió un crimen atroz que cegó la existencia de una niña inocente. Este hecho no solo despierta horror y dolor, sino que también abre un espacio incómodo para la reflexión, que lleva a alguien tan joven a caer en la oscuridad de la violencia. Detrás de Elise había una historia marcada por carencias, inestabilidad familiar y luchas internas que nunca fueron atendidas. Esto nos recuerda que la violencia rara vez surge de manera espontánea, suele ser el resultado de heridas emocionales, traumas acumulados y silencios prolongados. Cuando la sociedad no logra detectar esas señales a tiempo, lo que pudo haberse tratado con acompañamiento y apoyo termina convirtiéndose en una tragedia irreversible. Sin embargo, más allá de la historia individual, este caso nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como comunidad. Muchas veces se habla de castigo y justicia, pero pocas veces se habla de prevención. Escuchar a los jóvenes, abrir espacios donde puedan expresarse sin miedo al juicio, enseñarles a gestionar sus emociones y reconocer su dolor son acciones pequeñas pero transformadoras que pueden marcar la diferencia entre la esperanza y la destrucción. La muerte de una niña y la condena de otra nos dejan una lección amarga, 2 vidas quedaron truncadas, una en la tumba y otra en una celda. Este contraste nos recuerda que cuando un joven cae en la violencia, no solo se destruye a su víctima, sino también a sí mismo. En el fondo, todos perdemos, porque significa que la sociedad no supo proteger ni a la víctima ni a la victimaria antes de que fuera demasiado tarde. Elise Bustamante nos confronta con lo más duro del ser humano, la capacidad de hacer daño incluso en la juventud. Pero también nos invita a cuestionarnos qué tanto estamos haciendo por crear entornos más humanos, más atentos, más capaces de cuidar. Solo cuando aprendamos a escuchar de verdad, a acompañar y a brindar amor en lugar de indiferencia, podremos evitar que historias como esta vuelvan a repetirse. Alyssa Bustamante sigue siendo un enigma psicológico, un recordatorio perturbador de cómo el mal puede emerger incluso en los rostros más jóvenes, alimentado por el abandono, los trastornos mentales no tratados y una curiosidad mortal que nunca fue contenida. Su sombra sigue alargándose, no solo en los pasillos de la prisión donde ahora reside, sino en la conciencia colectiva de una sociedad que aún intenta comprender cómo una adolescente pudo cometer un acto tan brutal. ¿Qué opinas de este horroroso caso? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise de un nuevo suceso criminal.